Buenos días, esto es una clase grabada de lengua para nivel 1 y nivel 2 de ESO para adultos, concretamente para nivel 2, nivel 1 no voy a dar todas. Quería hablar de figuras retóricas o recursos estilísticos. Quería dar una pequeña clase, dejar esto grabado para ver si os sirve de ayuda y que lo veáis con los apuntes que tenéis, que yo os he dado. En la grabación anterior hablé de las agrupaciones de versos, de las estrofas que existen, de las pautas para contar sílabas, pero es muy importante para comentar un poema saber las figuras retóricas o recursos estilísticos. Las figuras retóricas son muchas, hay muchas y de nombres muy complicados, entonces yo me he limitado a hacer un pequeño listado aquí que puede ser suficiente por ahora, pero puede que haya alguna que salga que no hayamos visto aquí y puede que haya aquí algunas que no salgan en los poemas que comentemos. Entonces, no deja de ser esto un campo abierto para que vosotros investiguéis y sobre todo si os gusta, pues que vayáis haciendo vuestro propio glosario o diccionario de figuras retóricas, que siempre es interesante. Bueno, pues voy a ir leyendo y comentando lo que tenemos aquí. Las figuras retóricas, si las vemos de manera ordenada en algún libro, manual, página web, van a aparecer agrupadas en 3 o 4 grupos. Las figuras fónicas, ¿vale? Como serían las que hay aquí. Figuras fónicas tienen que ver con el sonido. Las figuras o recursos morfosintácticos, ¿vale? Los que tienen que ver con el orden de las palabras, con alterar una oración, con repetir partes de una oración, ¿vale? Y luego las que tienen que ver con significados, las figuras o recursos semánticos, los que tienen que ver con ya el campo del significado de la palabra, lo que se puede hacer, lo que se puede jugar con los significados. Bueno, entonces, en cuanto a figuras fónicas, ¿qué tenemos aquí? Pues una de las más fáciles es la aliteración, repetición de sonidos, ¿no? El famosísimo, celebérrimo verso de Rubén Darío, con el ala aleve del leve abanico, ¿no? Aquí se ve cómo se repiten las L's, ¿no? Las laterales y las fricativas sonoras a la V, ¿no? El ala leve del leve abanico. Abanico incluso, como en español suele ocurrir, pues lo pronunciamos de una manera parecida a la V, ¿no? La B y la V las pronunciamos prácticamente igual. Entonces, esto sería un ejemplo de aliteración, repetición de sonidos. Paronomasia, esta la he dicho ya en clase varias veces. Es el uso de parónimos, que son palabras que suenan parecido, pero que no tienen nada que ver en su significado, ¿vale? Entonces, normalmente se cambian, se alteran, digamos, vocales, pero también podemos encontrarlo con consonantes, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, lo de tanta tinta tonta, ¿verdad? Aquí voy a buscar otro color. Tanta tinta tonta, ¿no? Este vendado que me has vendido, este famoso verso de Góngora, creo, si no es Quevedo es Góngora, que se refiere al dios Cupido, ¿vale? El dios Cupido, el dios del amor, el dios Cupido, Eros, ¿no? Que aparece como un niño vendado que lanza flechas con un arco, ¿vale? Para enamorar a la gente. Pues vendado es el dios Cupido. Que me has vendido, pues eso es que me has dejado en una situación vulnerable, expuesta, ¿vale? Pues de esta manera se refiere al dios Cupido y hace este juego de palabras de vendado vendido, ¿no? Con una paronomasia, ¿vale? También es paronomasia unos versos de Lope de Vega, un verso que decía: de casado a cansado solo hay una letra de diferencia, haciendo ironía con el matrimonio, ¿no? De casado a cansado solo hay una letra de diferencia. Eso sería también una paronomasia. En este caso no es una alteración de un sonido, sino una adición, ¿no? Casado, cansado, ¿vale? Entonces, estos son parónimos, palabras que no tienen nada que ver en significado, pero que suenan parecido.
Onomatopeya. A ver, la onomatopeya es la reproducción de un sonido de la naturaleza, normalmente, ¿no? Cuando dices miau, o dices crash, o dices un sonido natural de un animal, o de una rotura, o de un sonido, ¿no? Lo que hacemos expresando con el lenguaje un sonido. También es una aliteración que sugiere sonidos de algo natural. Y esto es muy importante porque también lo hace Rubén Darío, ¿no? Aquí lo tenemos. El ruido de las hojas secas que se arrastran por el suelo. Fijaos qué bonito, ¿vale? Esto es a la vez, podríamos considerarlo aliteración también, porque se repiten sonidos, ¿no? Como el a, la, le del abanico, ¿vale? Pero también esta repetición de sonidos alude, sugiere directamente el sonido de las hojas secas, ¿no? Que hacen ras, 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 ¿no? Con esos sonidos que hacen las hojas secas, que rascan y se arrastran, ¿no? Entonces, estas R's y S's no solamente serían aliteración, sino onomatopeya, ¿vale? Bueno, y luego tenemos el ingenioso calambur, ¿vale? Que es algo que yo creo que es más que fónico, es algo que está entre fónico y semántico, ¿no? Son dos palabras que al estar consecutivas forman otra palabra. El famoso oro parece, plátano es, ¿no? Aquí tenemos el plátano, pero que está hecho con dos palabras, plata no. Esto pues también lo hacía mucho Quevedo, ¿vale? Buscando lo de y Góngora también, en el fondo, ¿no? En el siglo de oro se jugaba mucho con el lenguaje, ¿vale? Entonces esto se llama calambur, ¿vale? Aquí tenemos otro cuadro y están precisamente estas figuras que os acabo de contar, aliteración, onomatopeya, paronomasia, calambur, ¿vale? Como recursos a nivel fónico. Cuando al unir dos o más vocablos distintos surge una nueva palabra con significado diferente. Esto es el calambur. Bueno, vamos con los recursos morfosintácticos, que en el fondo no son más que, bueno, pues cambios de orden, repetición, etc. Vamos a ver, yo estaba usando el color azul para subrayar. Anáfora. Esto también es muy fácil y lo vamos viendo. Esto también desde el nivel más básico, el nivel 1, tenéis que saberlo, ¿vale? Repetición de una o más palabras al principio de varios versos o grupos sintácticos, ¿no? También se puede hacer en prosa, ¿vale? No solamente en poesía. Una anáfora es una repetición al principio de algo que se puede repetir varias veces. Estos versos, ¿no? De Miguel Hernández, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, ¿no? Temprano, temprano, ¿vale? Estos son dos versos, los pongo aquí con una barra para que me quepa, ¿vale? Pero iría uno debajo del otro. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada. Aquí, fijaos en este texto, que esto sería en prosa además, el de la Celestina, ¿no? Del planto de Pleberio al final del libro. ¿Para quién edifiqué torres? ¿Para quién adquirí honras? ¿Para quién planté árboles? ¿No? ¿Para quién construí barcos? ¿No? Que también decía, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Todo esto es anáfora, ¿vale? Repetición de una o más palabras al principio de varios versos o grupos sintácticos. Epífora. Pues epífora va a ser lo contrario, va a ser al final. Epífora. Repetición de una o más palabras al final de cada verso o periodo, ¿vale? Al final. De padres ladrones, hijos salen ladrones, ¿no? Este dicho popular, un refrán, ¿no? De padres ladrones, hijos salen ladrones. Pues tenemos al final del verso o del periodo, ¿no? Ladrones y luego ladrones, ¿vale? Epífora. No sé si aquí lo explica. No, aquí no sale la epífora. Vale, esta la he añadido yo. Bueno. Paralelismo. Paralelismo, pues esto sale mucho y es la repetición de construcciones similares en dos o más versos o grupos sintácticos. Construcciones sobre todo sintácticas. Se puede buscar alguna correspondencia semántica, pero eso ya
seguramente sea otra figura retórica más compleja. Yo he dicho a veces en clase paralelismo sintáctico y semántico a veces, ¿no? Porque a veces hay una repetición del sentido de algo, pero vamos a centrarnos en el sintáctico, ¿vale? Repetición de construcciones sintácticas similares en dos o más versos o grupos sintácticos. Fijaos en este ejemplo que dice la tierra más verde de huertos, la tierra más rubia de mies, ¿no? La tierra, aquí además tendríamos un poco de anáfora, una anáfora a la vez, porque la tierra y la tierra empiezan igual, ¿vale? Y es que la anáfora y el paralelismo en muchísimos casos se dan a la vez, porque algo que empieza igual muchas veces continúa de manera similar. Entonces, paralelismo y anáfora suelen darse a la vez, pero nosotros en un comentario de texto tenemos que decir las dos, ¿vale? Ahí entre los versos 3 y 4, por ejemplo, tenemos anáfora porque comienzan igual y tenemos paralelismo porque la estructura es la misma, ¿vale? Aquí tenemos más verde, más rubia, de y luego huertos, mies, ¿no? Es lo que ocurre con esto de hacer un paralelismo. Vale, vamos a ver si aquí tenemos otro ejemplo. En paralelismo, es la misma porque la habré sacado de aquí. Vale. Anadiplosis. Esto ya empieza a ser un nombre más complicado, no os asustéis. Anadiplosis, ¿vale? Anadiplosis es la repetición del final de un verso al principio del siguiente, ¿vale? Entonces, fijaos en el ejemplo que se ve perfectamente. Tenemos este ejemplo, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar, de Antonio Machado, ¿no? Tenemos al final de un verso la palabra caminos y el siguiente verso empieza por la misma palabra, caminos sobre la mar, ¿vale? Pues eso es la anadiplosis, que es con dos versos consecutivos, el final de uno se retoma al principio del siguiente. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar, ¿vale? No sé si lo tengo aquí. No, aquí no viene. Me gustaría haber buscado más ejemplos, pero bueno. Se entiende, ¿verdad? Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar, anadiplosis. Epanadiplosis. ¿Qué es la epanadiplosis? Este nombre tan largo es precisamente algo más sencillo que la anadiplosis, ¿vale? La epanadiplosis es las mismas palabras al principio y al final de un verso. No lo tengo aquí escrito, no sé por qué, pero el típico ejemplo, archiconocido ejemplo es verde que te quiero verde, ¿vale? De epanadiplosis. Voy a ver si lo pongo aquí, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Verde que te quiero verde, ¿vale? Esto sería la epanadiplosis, ¿vale? Tenemos la misma, el mismo comienzo, o sea, la misma palabra al comienzo y al final de un verso, ¿vale? No lo puedo subrayar aquí. Vale, bueno, pues verde que te quiero verde, verde epanadiplosis, verde que te quiero verde. Y aquí tengo aquí a la derecha otra palabra que es interesante que conozcáis, que os puede también costar recordar, que es la epanalepsis, ¿vale? Los tengo aquí a la derecha y no puedo señalarlo porque es texto que he añadido ahora, ¿vale? Epanalepsis es una repetición retórica, ¿vale? Como todas estas, ¿no? Todas ellas son tipos de repeticiones retóricas, anadiplosis, epanadiplosis y epanalepsis, que se puede entender de dos maneras, la epanalepsis. Hay una sencilla, ¿vale? Que es lo que dice aquí una página de la Universidad de Barcelona, que dice que es simplemente una repetición de algo consecutivamente. Avenábar, Avenábar, Abenamar, ¿no? Moro de la morería, ¿no? Rey don Sancho, no digas que no te aviso, que de dentro de Zamora un alevoso ha salido, ¿no? Rápido, rápido remaban, ¿vale? Está despierto, despierto, ¿vale? Pues esto se puede considerar epanalepsis. Sin embargo, hay algo más concreto que esto, que es la epanalepsis como lo contrario
de la anadiplosis. Es decir, en vez de acabar un verso con una palabra y empezar con esa misma palabra, empezamos un verso con una palabra que acaba el verso siguiente. Riñeron los dos hermanos y de tal suerte riñeron, ¿vale? Esto también sería epanalepsis, ¿vale? Riñeron los dos hermanos y de tal suerte riñeron, es decir, dos versos y tenemos la misma palabra que empieza uno y acaba el otro. Como veis, es al revés que esto de anadiplosis, que es una palabra que acaba un verso y la misma palabra empieza el siguiente. Pues no, aquí empieza esa palabra y acaba en el verso siguiente. Riñeron los dos hermanos y de tal suerte riñeron. Esta página que os voy a enseñar es bastante buena, ¿vale? Retórica, librodenotas.com, ¿vale? De este señor que se llama Ángel Romera, y aquí tiene unas definiciones muy precisas. Y no tiene mucha publicidad. Esta página es buena porque hay otra que se llama retóricas.com, que es buena, pero salen anuncios. Vale, y de aquí he cogido el ejemplo, ¿no? Fijaos, cubierto a Pedro de sangre y a Enrique de oro cubierto. Otra epanalepsis. Oh, qué secreto, damas, oh galanes, qué secreto de amor, oh, qué secreto. Epanalepsis. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Otra epanalepsis. ¿Vale? Potro sin freno se lanzó mi instinto, mi juventud montó potro sin freno. Epanalepsis. ¿Vale? Esto es la epanalepsis. Bueno, sigo. Concatenación. Varios versos empiezan con la misma palabra con la que terminó el verso anterior. El estiércol abonó la avena se la comió el buey se fue sacrificado, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la palabra que acaba, luego empieza, ¿no? Sería una especie de anadiplosis continuada, ¿no? Si aquí tenemos pasar haciendo caminos sobre la mar no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y continuamos con la mar, ¿no? Pues tendríamos una concatenación, ¿vale? Entonces, la concatenación es una especie de anadiplosis continuada. Esto es bastante poco frecuente, ¿eh? No lo vamos a ver en ningún poema de los que yo os tengo preparados para estudiar lo que estamos viendo ahora. Bimembración, esto sí sale mucho, ¿vale? La bimembración, y es muy fácil. División de un verso en dos miembros equidistantes, de manera que las palabras incluidas en cada miembro pertenezcan a la misma categoría gramatical y estén colocadas en el mismo orden. Los ejemplos los vais a ver enseguida, ¿no? Pues tenemos año del refrán, ¿no? Año de nieves, año de bienes, ¿vale? Año de bienes, año de bienes. Tenemos lo que os estoy diciendo, algo equidistante, es decir, tres palabras y otras tres palabras, que pertenezca a la misma categoría gramatical, ¿no? Sustantivo, preposición, sustantivo, preposición, o sea, sustantivo, preposición, sustantivo. Y estén colocadas en el mismo orden, ¿vale? Año de nieves, año de bienes. Aquí tenemos otra. El viento expira, el agua lisonjea, ¿vale? Expirar es morir, ¿vale? No lo... expira sería morir. El viento expira, pues es que sopla, ¿vale? El viento exhala, por así decir. El viento expira, el agua lisonjea. Tenemos determinante, sustantivo, verbo, determinante, sustantivo, verbo. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo prácticamente que el paralelismo, pero en el mismo verso, por así decir. Dos mitades, o sea, un verso cuyas dos mitades, ¿no? Como si fueran los famosos hemistiquios que os expliqué en el otro vídeo, ¿vale? Las dos mitades de un verso están construidas con la misma estructura sintáctica, ¿vale? Dos mitades simétricas, ¿eh? Bueno, simétricas no, iguales, ¿vale? Con la misma estructura sintáctica. Esto es la bimembración. Y esto sale mucho, ¿vale? No sé si tenemos aquí algún ejemplo de bimembración. Esta página que es buena, voy a ponerla aquí. No sale. Vale. Sí que lo tendría aquí.
Anadiplosis, interrogación, no está puesto. Bueno, pero ya lo sabéis porque es algo que sale muy a menudo, ¿vale? La bimembración. Aquí estamos. Asíndeton. El asíndeton también sale bastante a menudo, ¿vale? El asíndeton, que es la omisión de conjunciones o nexos entre enunciados. Entonces, tiene que haber alguna enumeración, ¿vale? Una enumeración de términos y no poner en el último término la conjunción y, ¿vale? Porque casi siempre va a ser la conjunción y. Llegué, vi, vencí, ¿no? Por ejemplo, tenemos 3 verbos y en vez de decir llegué, vi y vencí, ¿no? Pues tenemos estas comas para darle una cadencia, digamos, como más lenta, de alguna manera, a estos términos. O al contrario, más rápida, como más seguido, ¿no? Como todo continuado, ¿vale? Polisíndeton es lo contrario, es añadir conjunciones innecesarias, repetición innecesaria de conjunciones. Y llegué y vi de lo que se trataba y me marché sin decir nada. ¿Vale? Vemos que ha puesto innecesariamente varias conjunciones más de las que hacía falta. Podía haber dicho llegué, vi de lo que se trataba y me marché, pero han puesto varias veces la i para marcar, digamos, esta sucesión de acciones. Elipsis. ¿Qué es la elipsis? Pues la elipsis es la supresión de algún término sin que se altere la comprensión del texto, es decir, que se sigue entendiendo y no hace falta poner un verbo o alguna palabra que se sobreentiende, ¿vale? Y aquí tenemos este famoso ejemplo de Becker que dice, por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, ¿no? Y acaba el poema, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso, ¿vale? Fijaos que acabo de ver que por un beso, yo no sé qué te diera por un beso, sería una epanalepsis, ¿vale? Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso, ¿veis? O sea, el principio de un verso y luego al siguiente verso acaba con esas palabras. Eso sería una epanalepsis también. La elipsis es la supresión de algún término que se supone. Lo más fácil es el verbo copulativo ser, ¿no? Por una, bueno, en este caso es te daría, ¿no? Por una mirada te daría un mundo, por una sonrisa yo te daría un cielo. Ahí tendríamos el sujeto omitido y el verbo dar, ¿no? Que se dice al final, yo no sé qué te diera por un verso, ¿no? Alguien lo pone en subjuntivo, pero equivalente a este condicional te daría. Y también sabía, estaba pensando en el verbo ser, por algo que vimos hace poco en nivel 2 de la canción del pirata, ¿no? Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Mi ley, la fuerza y el viento, ahí está omitido el verbo ser. Mi ley es la fuerza y el viento. Mi única patria es la mar, ¿vale? Pero se ha omitido, se ha puesto una coma, ¿no? Mi ley, coma, la fuerza y el viento, ¿vale? Pues eso es una elipsis. Se ha omitido el verbo y se entiende perfectamente. De aquí yo quería contaros también, aquí, bueno, tenemos, fijaos, aquí es el mismo ejemplo de elipsis, pero que hay una figura similar a la elipsis más compleja que no sé si saldrá aquí. No sale. Este buscador no funciona. Pero tengo aquí preparada, que es la braquilogía. No está en el listado, la braquilogía, que es la expresión elíptica corta equivalente a otra más amplia y complicada, como en me creo honrado, ¿no? Me creo honrado, que tendría que ser, o sea, creo que soy honrado, ¿no? Es una manera de evitar una palabra con una expresión que se entiende. Entonces, la braquilogía es más complejo que la elipsis, porque es la construcción de una frase de otra manera que es más económica, ¿vale? Y es más difícil de ver. No sé si tuviéramos
más ejemplos de braquilogía. Me gustaría, vamos a ver, esta es la página de retóricas.com que os digo que a veces salta publicidad. ¿Vale? La braquilogía es una figura retórica que consiste en emplear una expresión corta equivalente a otra más amplia y complicada. Me creo honrado, será lo que Dios quiera, que, claro, será lo que Dios quiera que sea, ¿no? Aquí se ha omitido algo con este quiera. Las lágrimas cuando estás sola, ¿no? Las lágrimas, que llora lágrimas o llores cuando estés sola, ¿no? Estos son ejemplos de braquilogía. Es un poco complicado de ver, ¿vale? Yo solamente lo digo para que si oís esta palabra, que sepáis que trata de esto, una supresión de algo que se hace más económico. Bueno, y ahora vamos a una fácil, básica, de manual básico, que es el hiperbatón. ¿Vale? El hiperbatón es la alteración del orden lógico de la oración. Dicho así, para nuestro nivel de la ESO es suficiente. Por ejemplo, caído se le ha un clavel, ¿no? Un clavel se le ha caído. Esto es un hiperbatón. Yo siempre pongo de ejemplo en de la Guerra de las Galaxias el maestro Yoda, ¿no? Que siempre dice las cosas de manera desordenada, ¿vale? Pues caído se le ha un clavel, hoy a la aurora del seno, ¿vale? Fijaos esto sin saberlo ahora mismo, pero tiene que ser de Góngora, ¿vale? Góngora era el maestro en desordenar la sintaxis de las oraciones, ¿no? Hoy se le ha caído un clavel a la aurora del seno, sería el orden lógico de esta oración. Sin embargo, ha dicho caído se le ha un clavel hoy a la aurora del seno. ¿Esto por qué? Aparte de para hacer un lenguaje más literario y bello, elegante, ¿no? Al cambiar el orden y salir de lo que sería lo más usual o normal, que para distanciarse del lenguaje común y sencillo del día a día, ¿no? El lenguaje literario es la negación del uso literal del lenguaje, del uso normal. También sirve, y es muy importante recordar que el hiperbatón sirve para destacar un elemento sobre los demás. Lo que se pone delante queremos que destaque, ¿no? Caído, se le da un clavel, ¿no? Hoy a la aurora, ¿no? Lo que se pone delante suele destacar sobre lo que va después, ¿de acuerdo? Entonces, el hiperbatón tiene un sentido y es adelantar algo que queremos destacar, ¿no? Pues, por ejemplo, si dices tú, en vez de tengo dinero, dices dinero tengo, ¿no? Porque vas a decir luego otra cosa o lo que sea y quieres destacar la palabra dinero. Dinero tengo, pero no tengo no sé qué, ¿vale? Entonces, para eso es el hiperbatón. El hiperbatón suele aparecer también muchas veces, y no lo tengo aquí a mano, con otra figura que sale muy a menudo, que es el encabalgamiento. Vamos a ver si sale aquí. El encabalgamiento es una figura retórica que consiste en no terminar las frases a final del verso, sino en el siguiente, que van a caballo entre dos versos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener un verso que se va a quedar a medio decir algo y va a continuar en el siguiente, ¿vale? Y se tiene que notar, ¿vale? Hay encabalgamientos suaves y encabalgamientos abruptos, pero nosotros nos vamos a fijar sobre todo en los abruptos, ¿vale? No quiero que me pongáis encabalgamiento en todos los versos del poema, porque si no va a estar todo encabalgado. Es un encabalgamiento de los que a los que me refiero, los que quiero que digáis en un poema, son como este. Oh Dios, si he de morir, quiero tenerte despierto. ¿Veis lo que es un encabalgamiento? ¿Vale? Quiero tenerte despierto. Veis que al final del verso no se termina lo que se quiere decir claramente y necesitamos seguir leyendo en el siguiente. Esto tiene dos funciones. Una, crear suspense, crear expectación sobre lo que va a venir, ¿no? Si recitáramos un poema en voz alta delante de un auditorio, delante de público, y dejamos un poquito de un breve tiempo al final de esta palabra, la gente va a querer saber qué va a decir después. Quiero tenerte ¿qué? Despierto, ¿vale? O sea, que es que son... es muy importante esto, ¿no? Y esto está todo encabalgado, fijaos. Y noche a noche, no sé cuándo, oirás mi voz. ¿Veis?
Entonces, estos cortes a final de verso, en suspense, para que haga falta leer lo siguiente, son encabalgamientos abruptos, ¿vale? Encabalgamientos. Y la otra idea, la otra función que tienen es que sirven muy bien para expresar ideas más largas y complejas que no caben en un verso, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto el poeta? Y necesita varios versos para explicarlo. Entonces el encabalgamiento, digamos que permite, o digamos es el producto natural que ocurre cuando se quiere expresar una idea compleja en poesía, que necesita varios versos y hay que cortarlos. Advierte de qué manera el hombre necesita cantar su muerte con la voz del trueno, ¿no? Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas estercolas, ¿vale? La frase no cabe en un verso, entonces hay que hacerla en dos. Por eso se da el encabalgamiento, ¿vale? El encabalgamiento es este corte de un sintagma o de una oración abruptamente entre dos versos. ¿De acuerdo? Esto lo tenía que haber puesto en los apuntes, pero bueno, no dejo de explicarlo todos los días. Vale, y es que el hiperbatón a veces se da a la vez con encabalgamiento. Tenemos una oración desordenada que a la vez se queda cortada y necesita la siguiente. Vale, ¿y qué es un quiasmo? Pues un quiasmo es una especie de paralelismo. Es la misma estructura sintáctica, pero en orden inverso o cruzado, ¿vale? Del suelo gris y de la parda tierra, ¿vale? Fijaos que aquí tenemos sustantivo y adjetivo, suelo gris, y aquí adjetivo y sustantivo, parda tierra, ¿vale? Cuando tenemos muy cerca uno de otro una inversión de términos, ¿no? Que podrían ser un paralelismo sintáctico, pero que están al revés, aquí sustantivo, adjetivo, adjetivo, sustantivo, eso es un quiasmo, ¿vale? Bueno, vamos a los recursos semánticos. Pregunta retórica o erotema, ¿no? Esto sale mucho, vosotros lo llamáis pregunta retórica, ¿vale? Pero hay un nombre técnico que se llama erotema. Pregunta de lo que no se espera respuesta o, mejor aún, que sirve para afirmar algo. Aquí siempre pongo el mismo ejemplo que me ponía mi profesor Juan Victorio en la universidad, ¿no? Cuando decía, ¿son estas horas de venir? ¿Vale? Cuando llegas a casa de fiesta por la noche y te encuentras a tu padre y te dice, ¿son estas horas de venir? Está claro que no, ¿no? Y no hace falta ni contestar, ya se sabe que es que no. Eso es lo mismo que decir, esto no son horas de venir, ¿no? Pero hacer la pregunta sirve para afirmar todavía más lo que se está diciendo. Son estas horas de venir, ¿vale? Y aquí pues esto que podemos encontrar en muchos poemas, en este caso en el de Rosalía de Castro, ¿no? Que vamos a ver en nivel 2 en los próximos días, ¿vale? Fijaos, en este poema de hora tras hora, día tras día de Rosalía de Castro, acaba el poema diciendo, ¡ay! ¿En dónde su rastro dejaron? ¿En dónde, alma mía? Porque va a decir que es que todo lo que se fue sin dejar rastro. Entonces, ¿en dónde su rastro dejaron? ¿No? ¿En dónde, alma mía? Aquí tenemos un poco de anáfora, ¿vale? Y esto pues es un erotema también, una pregunta retórica. Dilogía o silepsis. Esto ya es complejo también. La dilogía o silepsis, que a veces se puede entender como cosas ligeramente distintas, pero lo vamos a tratar como sinónimos. Dilogía o silepsis es el uso de una palabra con dos significados simultáneos en ese mismo contexto, en ese mismo verso, en ese mismo poema. Donde el engaño en la corte mora, ¿no? Y tenemos aquí un juego de palabras con este mora, ¿vale? Donde el engaño en la corte mora quiere decir que es la corte morisca, la corte musulmana, pero también donde el engaño en la corte mora está usando el verbo morar de habitar, ¿vale? De donde habita el engaño en la corte, pero aquí está jugando con el adjetivo de moro, mora, ¿no? Donde el engaño en la corte mora. Si vemos el poema entero, pues veríamos esa alusión a lo moro o de moro y mora, ¿no? Pues eso es una dilogía, que haya una palabra que pueda tener o tenga y quede como un juego interesante en el poema dos significados.
totalmente distintos o lo que sea, ¿no? Que pueden funcionar en el poema. Pleonasmo. Esto también es sencillo. Un pleonasmo es la utilización de palabras innecesarias para la comprensión del texto. Palabras muy necesarias, ¿no? Como esto, de lo vio con sus propios ojos. Claro, ¿con qué lo va a ver? Si no son con los ojos, ¿no? O sea, lo vio con sus propios ojos, está claro que es que se ve con los ojos, ¿no? Podríamos haber dicho simplemente lo vio, ¿no? Pues eso, el pleonasmo es algo redundante, algo que sirve como para insistir o que suena bien, pero que no tiene necesidad, ¿vale? Cállate esa boca, ¿no? Cállate, pues si te callas, obviamente lo que vas a callar es la boca, no vas a callar otra cosa, ¿vale? O sea, cállate la boca, ¿no? Pues sería un pleonasmo también. Epíteto. ¿Qué es un epíteto? Pues un epíteto es un adjetivo calificativo que acompaña un sustantivo normalmente delante, destacando una cualidad con la cual lo asociamos permanentemente. Es decir, un rasgo propio ya de por sí de esa palabra que nosotros decimos para embellecer, ¿vale? Verde hierba o la blanca nieve, la hierba normalmente es verde. Si decimos la verde hierba, pues está claro que estamos diciendo un rasgo propiamente dicho ya de ese elemento, ¿no? O la blanca nieve, la nieve siempre es blanca, ¿no? O casi siempre, ¿no? Si no lo fuera ya la especificaríamos, pero la nieve pues normalmente es blanca, entonces la blanca nieve es un epíteto, ¿vale? Blanca, ¿vale? Tenemos aquí los adjetivos, que es lo que tenemos que señalar como epítetos, ¿vale? No confundáis epíteto con un adjetivo antepuesto, un adjetivo puesto delante, ¿de acuerdo? Un adjetivo que se ponga delante. Yo aquí quería enseñaros también en otro vídeo o en clase esta página de mi blog, El Candil del Filósofo, donde tengo comentarios resueltos de Bécquer y Rosalía, que son los mismos que tenéis en los apuntes, pero esto lo puse en público en esta página web, por si a alguien le sirve, donde cuando llegamos a hablar de los adjetivos, en la parte del comentario de texto de recursos lingüísticos, es muy importante en la adjetivación comprobar si es abundante o no y si van antepuestos o pospuestos los adjetivos, es decir, si van delante o detrás de los sustantivos. Cuando vayan antepuestos, puede ser que sean epítetos, como la blanca nieve, pero en muchos casos estarán indicando subjetividad. Es decir, que para el poeta, para el emisor del poema, eso que se está calificando con un adjetivo es así, ¿vale? Su dulce mirada, ¿no? Si alguien está diciendo tu dulce mirada, ¿no? O está hablando de alguien y dice su dulce mirada, es que para el emisor de ese poema, para quien lo está diciendo, esa mirada es dulce. Por eso pone el adjetivo delante, ¿vale? No es lo mismo un adjetivo delante que detrás. Si dices su mirada dulce, bueno, también se puede entender igual, pero que puede que tenga dos tipos de mirada y a veces sea una mirada dulce y otra vez sea una mirada dura, ¿no? Entonces, dices tú, puedes decir, me gusta tu mirada dulce, pero no tu mirada dura. Y eso no son adjetivos antepuestos, sino pospuestos, que están calificando, ¿no? Tu dulce mirada es que para mí tu mirada siempre es dulce, ¿vale? Eso es mi punto de vista. Está indicando subjetividad. Y es muy frecuente que en un poema encontremos adjetivos antepuestos que no es que sean epítetos, sino que indican subjetividad. En el poema de Rosalía de Castro, ¿no? O de Bécquer, vamos a ver de Rosalía mejor, ¿no? A ver si tenemos... Sí, por ejemplo, negros tormentos, dulces mentiras. Fijaos en estos adjetivos antepuestos, negros tormentos, dulces mentiras. Esto no es que sean un rasgo propio de que, bueno, los tormentos sí que pueden ser negros siempre, ¿no? Como negativos, como dolorosos, pero las mentiras
ponerle el adjetivo dulces, esto es algo muy personal, eso es algo muy subjetivo, ¿vale? Entonces, dulces, mentiras, esto es un adjetivo antepuesto que no tendríamos que decir epíteto, sino un adjetivo que indica subjetividad por parte de la autora o la poeta, ¿vale? Bueno, y volvemos a nuestro cuadro. Símil. El símil es muy fácil, esto también es obligatorio para nivel 1, para nivel básico, ¿vale? Que es simplemente una comparación entre dos elementos, uno real y otro imaginario, con algún nexo de comparación, normalmente la palabra como, ¿vale? Como, cual, como si. La tarde caía como una cortina, ¿vale? Muy importante que tengamos un como para indicar esa equiparación, esa comparación entre el elemento real y el elemento imaginario, ¿no? El elemento real es la tarde. Caía como una cortina, cortina es lo imaginario, ¿vale? Entonces hacemos una comparación entre algo real y algo imaginario. Dientes como perlas, ¿no? Pues dientes es algo real y perlas es lo imaginario, ¿vale? Eso es un símil o comparación. Una metáfora, pues esto también es muy básico y tenéis que saberlo todos. Una metáfora es la identificación entre un término real y otro imaginario que comparten algún rasgo de semejanza, ¿vale? Es como el símil, pero sin el cómo, prácticamente. Las perlas de tu boca, ¿no? Pues el término real es dientes, el término imaginario es perlas, ¿de acuerdo? Las perlas de tu boca, de su boca, ¿no? Esto es una metáfora porque estamos refiriéndonos a los dientes, que no lo hemos dicho, ¿vale? El término real no se dice si es una metáfora pura, ¿de acuerdo? Esto lo tenéis aquí puesto, que la metáfora pura es la metáfora en la que solo se menciona el término imaginario, mientras que una metáfora parcial o metáfora impura, ¿no? Es la que menciona el término real y el imaginario con un verbo, normalmente el verbo ser, ¿no? Tú eres mi sol, ¿no? Pues como he visto también en otro libro que dice que es prácticamente un símil sin el cómo, tú eres como mi sol, ¿vale? Pues una metáfora parcial es la que menciona el término real, que en este caso eres tú, ¿no? Con algo imaginario que es mi sol, ¿vale? Entonces eso es la metáfora parcial o metáfora impura. También tenemos metáforas verbales, metáforas que en vez de usar sustantivos están usando verbos, ¿vale? Un verbo que se utiliza con sentido figurado. Esto es una metáfora verbal. Entonces tenemos este ejemplo con la escalera que se enroscaba por la torre, ¿vale? La escalera se enroscaba por la torre, ¿no? Pues en vez de decir, pues la escalera estaba construida en torno a la torre o ¿no? Pues se enroscaba, ¿no? Como si se moviese, ¿vale? Entonces eso es una metáfora de verbo o metáfora verbal. Y luego está también, es interesante que conozcáis la metáfora de genitivo, que sale mucho. Metáfora de genitivo, ¿vale? Genitivo es cuando dices algo de algo, ¿no? Que es un síntagma preposicional con la preposición de, ¿vale? Para acompañar al término real con el imaginario. Ojos de azabache, ¿vale? Aquí tenemos este de azabache, ¿vale? Ojos de azabache para indicar el término imaginario. O sea, en vez de ser R igual a I, en lo real es lo imaginario, tenemos lo real de algo imaginario. Ojos de azabache, cabellos de oro, ¿no? El oro es algo imaginario, serán cabellos rubios, ¿no? Pero dice cabellos de oro. Entonces esto es una metáfora de genitivo. Sargento de hierro, ¿no? Como la película de Clint Eastwood. Y llegamos al símbolo, que esto también lo explico siempre en clase. Símbolo. El símbolo es, tal como decía, esta es la definición exacta de Juan Victorio, del profesor que tuve en la universidad, que dice alusión a un concepto, alusión a un concepto a través de la mención de un elemento del escenario del poema, ¿vale? Y estamos aludiendo, sugiriendo un concepto que normalmente va a ser un elemento de la naturaleza, ¿no? O sea, un elemento de la naturaleza va a ser el elemento del poema que va a sugerir un concepto, una idea, algo abstracto, ¿vale? No algo concreto.
Si estuviéramos haciendo algo concreto sería más propio de la metáfora, como los dientes, ¿no? Como perlas de tu boca. Pero si decimos algo que remite a algo abstracto como el amor, el deseo, la juventud, la insatisfacción o lo que sea, esos son símbolos. No se menciona el término real, sino que solamente se expresa lo imaginario con algo simbólico, ¿vale? Si tenemos este verso tan famoso de la lírica popular gallega, hija mía, ¿por qué tardaste en volver de la fuente fría? ¿No? Y tenemos aquí la fuente, ¿vale? Tardé madre porque los ciervos al agua volvían, ¿vale? El agua, la fuente. Esto son símbolos que indican la satisfacción amorosa, ¿vale? Porque ese poema lo vamos a entender en clave amorosa. Y la moza, la chica del poema, cuando va a la fuente por agua, a beber o a lavarse, ¿vale? Cuando va a la fuente es que va a satisfacerse, a disfrutar. Entonces ese disfrute del agua fresca, clara, fría, limpia, de recreo, de satisfacción, ¿no? Eso que sugiere la fuente remite a la satisfacción amorosa, ¿no? Y además, mencionando aquí los ciervos, que esto sí que podría ser como símbolo del amor masculino o bien directamente metáfora de amigos o amantes, ¿vale? Si va a la fuente y dice que allí también van los ciervos, es que están tomando satisfacción también los hombres, ¿no? Entonces, ir a la fuente significa que hombres y mujeres van a disfrutar del amor, ¿de acuerdo? El amor físico, además, ¿no? Porque es algo bastante corporal. Entonces, estos son símbolos, ¿vale? Normalmente, pues tenemos la fuente, el pino, el limón, que suele indicar la juventud como momento del amor, lo verde, verde que te quiero verde, que decía Lorca, lo verde es siempre también un símbolo de la juventud como momento para el goce amoroso, o el goce amoroso como cuando éramos jóvenes, ¿vale? Porque lo verde es joven, ¿vale? Si no está maduro, o está amarillo, o está otoñal, ¿vale? Pero lo verde implica la juventud, ¿de acuerdo? Entonces, estos son símbolos, ¿vale? El símbolo, también podemos tener la rosa, ¿no? Que es roja, como también un símbolo del amor físico, ¿vale? Una rosa roja, una flor blanca como la azucena, el lirio, o una rosa blanca, ¿no? Bueno, sobre todo la azucena y el lirio son flores que indican la pureza, porque el blanco remite a lo limpio, a lo puro, a la pureza, ¿no? Por eso en las vírgenes de las iglesias se ponen jarros con lirios o con azucenas, ¿no? La pureza, ¿vale? La castidad incluso. Bueno, pues esos son símbolos, que son conceptos, ¿vale? Términos abstractos. Metonimia, ¿vale? La metonimia es sustituir un término por otro con el que tiene una relación de contigüidad. Es decir, que están uno al lado del otro o que tienen una relación muy cercana, ¿vale? Entonces tenemos el típico ejemplo del cuello de la camisa, ¿vale? Una camisa no es que tenga cuello como prolongación entre el torso y la cabeza, ¿no? Como el cuello es algo que tenemos los animales, cualquier cosa que tenga cabeza, ¿no? Tiene cuello, ¿vale? La camisa no tiene cuello, sino una parte cercana al cuello, ¿vale? Entonces, el cuello de la camisa es, el uso de la palabra cuello aquí sería una metonimia. No es fácil de ver, ¿vale? Lo que más vamos a ver, y os voy a contar a continuación, es la sinécdoque, ¿vale? Y a veces sinécdoque y metonimia son casi lo mismo. Si lo confundís, dentro de mis clases y tal como corrija yo los exámenes, no lo voy a considerar un fallo, ¿vale? Si usáis metonimia y sinécdoque como sinónimos en algún aspecto. Pero voy a contaros ahora mismo mejor lo que es la sinécdoque. La sinécdoque es designar una cosa con el nombre de otra que tiene con ella una relación de inclusión, ¿vale? Entonces fijaos que voy a señalar aquí que aquí estamos diciendo contigüidad en la metonimia, pero en la sinécdoque es de inclusión.
Por eso están muy próximas, pero en el fondo son distintas, ¿vale? Metonimia y sinécdoque. Así que vamos a hablar mejor de sinécdoque con lo que voy a contar a continuación. A menudo es equivalente a la metonimia, pero la sinécdoque se distingue por designar la parte por el todo o el todo por la parte, ¿vale? Esto lo voy a subrayar también, ¿vale? Y los típicos ejemplos, con lo que lo vais a entender muy bien. Tengo bocas que alimentar, ¿vale? Tengo bocas que alimentar es que tienes hijos, ¿no? O que tienes gente a tu cargo y que tienes que darles de comer por la boca, ¿no? Pero quiero decir que tengo bocas que alimentar es la parte que representa a hijos, que son el todo, e incluye sus bocas, que son la parte. Por eso la parte por el todo o el todo por la parte. Eso es la relación de inclusión, que es una sinécdoque, ¿vale? Tengo bocas que alimentar, pues eso es una sinécdoque. La ciudad, la heroica ciudad dormía la siesta, ¿no? Que es el principio de la regenta de Clarín, de esa novela tan famosa. La heroica ciudad dormía la siesta. La ciudad, ¿no? Ciudad es el todo que incluye a las partes, que son los ciudadanos que duermen, ¿no? Que habitan esa ciudad, ¿vale? No es la ciudad que duerma, ¿no? Esto igual lo podríamos considerar personificación, porque una ciudad no es que duerme, lo que quien duerme es la gente, ¿no? Pero la ciudad incluye a los ciudadanos, ¿eh? Entonces eso es un todo que incluye a las partes. Eso también es una sinécdoque, ¿eh? ¿Vale? Entonces esto es la sinécdoque y espero que os quede claro. No sé si aquí la tenemos en este listado. Sí. Fijaos aquí esta definición. Designación de un objeto con el nombre de otro con el que guarda relación. Continente con el contenido, contenido por continente, parte por el todo y todo por la parte. La sala se inquieta, ¿no? Los espectadores de la sala se inquietan, sería eso. Tomó 2 vasos, ¿vale? Esto es lo que digo que se solapa un poco con metonimia, ¿no? Porque vasos tomó lo que es el agua de los vasos, ¿no? Es como lo del cuello de la camisa, que está próximo al cuello, el vaso está próximo al agua, en fin. Pero bueno, también es la parte que incluye a otra, entonces por eso también se corresponde con la sinécdoque. El pan de cada día, ¿no? Pues el alimento, pan es parte de los alimentos que tomamos, entonces es una parte que incluye al todo. España perdió el partido, ¿no? La selección española, no es toda España, ¿vale? Entonces esos son sinécdoques. Vale. Hipérbole. Hipérbole es simplemente una exageración, no confundáis con hipérbaton, ¿vale? Hipérbole es una exageración. El típico ejemplo, típicos casos de llueve a cántaros, infinitas gracias, ¿vale? Estos son hipérboles. Llueve a cántaros, a cubos, ¿no? Infinitas gracias, pues esos son hipérboles. Sinestesia. ¿Qué es una sinestesia? Pues sinestesia es la mezcla de sensaciones que provienen de sentidos diferentes, que podemos expresar con palabras, ¿no? La música perfuma el ambiente, ¿vale? Esto es de... pues esto es algo que se percibe con el perfume, es algo que se percibe con el olfato, mientras que la música es algo que se percibe con el oído. Y si tú dices la música perfuma el ambiente, pues es una mezcla de sensaciones, ¿no? De audición con olfato, ¿eh? Entonces eso es una sinestesia, ¿no? Y si dices que me miras, me tocas con la mirada, ¿no? Me tocas con tu mirada, ¿vale? Pues eso también sería una sinestesia, porque el tacto se está entendiendo con la vista, ¿no? Me tocas con tu mirada, ¿vale? Eso también sería una sinestesia. Vale, algo muy sencillo y muy básico también es la antítesis o contraste, ¿vale? La antítesis es el contraste entre dos elementos de significado opuesto, ¿no? Que están próximos entre sí, ¿vale? Una antítesis es muy sencillo porque son dos contrarios que están cerca uno de otro y ofrecen contraste, tu fuego y tu hielo, ¿no? Algo negro, blanco, dulce, salado, lo que sea, ¿vale? Eso es la antítesis. Pero más complejo y más interesante es el oxímoron, un oxímoron, ¿vale? Un oxímoron es una figura maravillosa, es mi favorita prácticamente.
consiste en acompañar a un sustantivo con un adjetivo o complemento de significado contrario que consigue incrementar el sentido que transmite. Es decir, vamos a acompañar un sustantivo con un adjetivo o complemento, un síntoma preposicional, algún complemento que tenga un sentido contrario a ese sustantivo, pero que de esa manera lo acreciente, lo intensifique, ¿vale? Tenemos aquí el ejemplo, un silencio ensordecedor, ¿no? Un silencio ensordecedor es algo paradójico, ¿verdad? El silencio no puede ser ensordecedor, pero si ponemos este adjetivo ensordecedor a silencio, es un silencio muy intenso, ¿de acuerdo? Esto famoso de Quevedo, ¿no? Es hielo abrasador, es fuego helado. Hielo abrasador, el hielo no abrasa, en todo caso hiela o congela, ¿no? Hielo abrasador es que es un hielo realmente frío, porque quema, ¿no? Y fuego helado, pues es un fuego, bueno, que paradójicamente, pues parece traer frío, ¿no? En este caso, bueno, tenemos una especie de paradoja, a la vez que tenemos antítesis con fuego y hielo, ¿vale? Antítesis que hemos dicho fuego y hielo, pues habría antítesis, pero a la vez tenemos oxímoron, sobre todo con este hielo abrasador, ¿vale? Un hielo que quema, de frío que es, ¿vale? Y luego estos versos, estas palabras que decía también mi profesor de la universidad, y luego localicé que son de un autor español y traductor, que era Rafael Cansino Sassens, ¿vale? Pues seré para ti un tigre de ternura, ¿no? Fijaos que tigre y ternura son incompatibles, ¿no? Un tigre no tiene que dar fiereza, ¿no? Pero un tigre de ternura, pues es que va a dar muchísima ternura, ¿no? Este amante que está diciendo seré para ti un tigre de ternura, ¿vale? Estos son oxímoron también, esto es un oxímoron. Bueno, personificación o prosopopeya, ¿vale? Tenemos la palabra sencilla, que es personificación, y la palabra más técnica, que es prosopopeya, que es atribuir cualidades humanas a elementos no humanos. Ríe la primavera, el viento peina la montaña, ¿no? Estos son ejemplos de prosopopeyas, de personificaciones. Ríe la primavera no puede reír, ¿no? Eso es algo propio de humanos. El viento peina la montaña, pues el peinar es algo también propio del ser humano, ¿no? De personas. Entonces eso es una personificación. Yo siempre digo también que esto es lo mismo prácticamente a veces que la metáfora verbal, ¿vale? Cuando hemos visto que la escalera se enroscaba por la torre, ¿no? El verbo enroscar o enroscarse para indicar que una escalera está subiendo de manera espiral. Si dices el viento peina, bueno, pues este verbo pues también podríamos considerarlo metáfora verbal. Vale, y me queda la ironía, que ya saben lo que es, ¿no? Que es decir básicamente lo contrario de lo que se piensa, a veces con cierto humor, ¿no? Qué bien se está en el cementerio, ¿vale? Pues es una ironía. Y la paradoja, que también sabemos lo que es la mención de algo que aparentemente no tiene sentido, pero que en el fondo sí lo tiene, o buscándolo de cierta manera. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero, ¿no? Esto es una especie de el muero porque no muero, es una paradoja porque o vivo sin vivir en mí, ¿no? Porque, bueno, pues en el fondo tiene un sentido esto que tiene cierto matiz también erótico, ¿vale? Porque en este misticismo, ¿no? De Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, ¿no? Que siempre aludían un poco al contacto místico con Dios, con términos eróticos, en las canciones medievales de poesía de cancionero, ¿no? que cantaban los nobles, esto de morir muchas veces se usaba como irónicamente como terminar un acto sexual. Entonces, muero porque no muero, es que muero porque no llego a ese final, ¿no?
Entonces, bueno, aparentemente es una paradoja, pero que también tendría una explicación de este sentido erótico.